¿Sabías que existe una manera de orar en la mañana que puede bloquear cada intento del enemigo antes de que se manifieste en tu jornada? No se trata de una fórmula mágica ni de repetir frases. Es algo más profundo, más espiritual, más impactante. Y si el primer minuto de tu día pudiera determinar la dirección de todas tus horas siguientes. Millones de personas se levantan cada mañana sin saber que ya están bajo ataque. No es un combate físico, ni visible, ni evidente, pero sí es real. Pensamientos confusos, ansiedad inesperada, discusiones innecesarias, desánimo sin explicación. No son coincidencias, son señales de una lucha que comenzó mientras dormías. El adversario no espera a que te levantes. Él opera en la noche, planeando trampas discretas, distracciones que te desvíen de tu propósito, mentiras que intentan arrebatarte tu identidad, heridas que reactivan cadenas del pasado. Y cuando el creyente despierta sin orar, sin cubrirse, sin alinear su espíritu con Dios, entra al campo de batalla sin protección. ¿Te ha pasado que desde temprano sientes carga, ruido interior, una inquietud que no puedes explicar, y no entiendes el motivo? Es porque tu espíritu necesita resguardo, y no cualquier tipo, sino la cobertura celestial, activada con las primeras palabras del día. En este video no escucharás una oración común. Vas a descubrir una clave espiritual, genuina y práctica para iniciar tu día bajo el amparo divino, con dirección del cielo y fortaleza interna. Aprenderás cómo orar desde el amanecer de una forma que neutraliza los planes del enemigo, cierra las puertas al temor y activa la autoridad que ya tienes como hijo o hija de Dios. No es teoría, es una estrategia bíblica, profunda, aplicable y viva. Y hoy puede marcar un punto de inflexión en tu manera de comenzar cada mañana. Escribe en los comentarios esta frase espiritual y profética: hoy despierto bajo la protección de Dios. Decláralo con convicción, escríbelo con intención. Tus palabras no solo quedarán registradas aquí, sino que ascenderán como un acto en público de fe y servirán de inspiración para que otros activen también su cobertura espiritual. En este video recorreremos juntos revelaciones espirituales únicas, profundamente enraizadas en la palabra de Dios. Cada una ha sido seleccionada y redactada con cuidado para darte entendimiento, activar tu discernimiento y llevarte a orar no por costumbre, sino con autoridad. Dios no quiere que vivas apagando incendios todo el día. Quiere que cortes la mecha desde el amanecer y quédate hasta el final, porque la última revelación abrirá tus ojos a un nivel superior de protección. Solo entonces, después de haber recibido las verdades más profundas, haremos juntos la oración más poderosa que todo creyente debería pronunciar al comenzar su día. Una oración que no solo transforma tu atmósfera, también cambia tu destino. Una oración que resguarda tu espíritu, rompe las asignaciones del enemigo y te ubica en la voluntad de Dios desde el primer instante de tu mañana. Si sientes que esta palabra está hablando directamente a tu interior, suscríbete ahora al canal Evangelio de Hoy, dale like a este video y activa las notificaciones. Aquí no compartimos contenido religioso superficial. Aquí hablamos palabra viva que despierta tu interior, que te prepara para la batalla espiritual diaria y que te guía a caminar con seguridad, propósito y fe.
Cuéntanos también en los comentarios desde qué ciudad o nación estás viendo este mensaje. Es maravilloso ver cómo la presencia de Dios se manifiesta desde Colombia hasta España, desde México hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta cada rincón donde alguien decide orar con fe. Cada comentario tuyo fortalece esta red espiritual que Dios está levantando en el amanecer. Haz una pausa. Cierra los ojos por un instante y reflexiona. ¿Cuántas mañanas has iniciado sin cobertura? ¿Cuántas decisiones tomaste sin haber orado? Primero, ¿cuántas veces el enemigo entró no porque tuviera más poder, sino porque tú no cerraste la puerta al despertar? Hoy no es simplemente otro video. Hoy puede ser el día en que tu alma comprenda el valor eterno de una oración hecha en el momento preciso, con la actitud adecuada y con las palabras que el cielo anhela escuchar. Hoy puede marcar el inicio de una nueva forma de comenzar tus días, no huyendo del mal, sino enfrentándolo con autoridad, no reaccionando, sino adelantándote. No preguntando ¿por qué me pasa esto?, sino afirmando esto no tiene acceso a mí, porque Dios me cubrió antes de que llegara. Prepárate, porque cuando uno ora en el Espíritu desde el alba, los planes del enemigo se disuelven antes de concretarse, cuando la oración se convierte en refugio antes del combate. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que algo invisible ya te estaba esperando para herirte? ¿Te ha sucedido que, incluso antes de abrir completamente los ojos, percibes que tu alma está siendo atacada por pensamientos que no sembraste, temores que no elegiste o cargas que no te corresponden? ¿Por qué hay días que comienzan con una presión inexplicable y sin embargo hay otros donde todo parece estar en calma, aunque nada haya cambiado en el exterior? Hay una diferencia crucial entre empezar el día simplemente sobreviviendo y comenzar el día refugiándote. En un mundo donde la ansiedad se adelanta al amanecer y los ataques del enemigo no piden permiso para irrumpir, existe una llave espiritual que transforma completamente el clima interno de tu alma. La oración como refugio, no como rutina, no como obligación, sino como protección, como abrigo, como un escondite invisible donde las flechas no alcanzan y las tormentas no entran. En el Salmo 7:10 leemos: Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Este versículo no presenta a Dios como una noción abstracta ni como una idea filosófica, sino como una defensa real y activa. El escudo no se lleva sobre el pecho como adorno, sino para detener aquello que viene directo a dañar. Mi escudo está en Dios. No es solo una confesión, es una determinación espiritual que establece quién resguarda tu vulnerabilidad desde el primer aliento del día. Y esa protección está reservada para los rectos de corazón, es decir, aquellos que desde temprano ya han decidido que su confianza no está en su fuerza, sino en su refugio. También en el Salmo 32:7 se declara: Tú eres mi escondedero, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí no solo se habla de la protección, sino también del ambiente espiritual que se genera cuando el alma se resguarda en Dios. No es solamente que Él te proteja, es que te envuelve con cánticos, es que transforma el lugar interno donde había angustia y lo llena de melodías que el enemigo no puede tolerar.
El escondedero no es un lugar pasivo, es un espacio espiritual donde la presencia de Dios entona lo que tu alma necesita escuchar para no rendirse. Y si cada mañana, en lugar de salir corriendo a enfrentar el mundo, corrieras primero a ocultarte en Dios, ¿qué ocurriría si comprendieras que tu alma requiere un refugio antes de entrar en combate? Hay instantes donde el alma humana se asemeja a una fortaleza con las puertas abiertas y sin vigilancia. Pero la oración matutina, cuando es genuina, cuando es profunda, cuando nace de una búsqueda verdadera, es como cerrar con cerrojo el alma antes de que el enemigo siquiera intente acercarse. Es como poner llave desde dentro y declarar: aquí no entras hoy. ¿Por qué es tan crucial resguardarse en Dios antes que cualquier otra cosa? Primero, porque el enemigo siempre empieza atacando por medio del pensamiento y las emociones. Y la oración al amanecer neutraliza esa primera oleada invisible que busca apoderarse de tu día desde adentro. Cuando oras al despertar, estás afirmando que tu alma no estará disponible para la ansiedad, ni para el caos, ni para las sugerencias del temor. No. En segundo lugar, porque el refugio en Dios no es solo defensa, también es preparación. Es el sitio donde se te recuerda quién eres, a quién perteneces y qué batallas no te corresponde luchar hoy. Desde ese refugio se recibe dirección, discernimiento y consuelo. Y finalmente, porque refugiarse en el amanecer es un acto de autoridad espiritual. No es escapar, es establecer desde temprano que tu espíritu gobierna sobre tus emociones, que tu oración tiene dominio sobre tus circunstancias y que Dios está por encima de todo. Un ejemplo impactante de esta verdad lo vemos en el profeta Habacuc. Vivía en una tierra colapsada por la injusticia, la violencia y el aparente silencio de Dios. Todo a su alrededor gritaba desesperación, pero él eligió resguardarse en la oración. No pidió que las tormentas se detuvieran, ni que el gobierno cambiara, ni que el dolor desapareciera. Solo hizo una cosa: se gozó en Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová. No fue una frase de resignación, fue una táctica espiritual. Fue su manera de decir: hoy no me refugio en mis quejas ni en mis suposiciones, hoy me refugio en Él. Y esa oración, aunque no terminó con la sequía, cambió su alma. El enemigo no pudo robarle su gozo, y eso ya fue una victoria. ¿Cómo puedes empezar a vivir esta verdad en lo cotidiano? Antes de mirar tu celular, mira al cielo. Aunque sea en silencio, menciona el nombre de Dios. Hazlo primero, como quien entra a una fortaleza invisible. Dedica 2 minutos para declarar con tu boca que Dios es tu escudo. No repitas palabras vacías, sino una sola, dicha con toda tu fe: tú eres mi escondedero. Elige un salmo breve que puedas leer o memorizar mientras te vistes o te alistas. Que ese pasaje sea tu cobertura espiritual antes de exponerte al entorno. Has intentado comenzar tu jornada no pidiendo cosas, sino refugiándote en Dios. Has experimentado lo que sucede en el alma cuando decides que tu seguridad no está en las condiciones externas, sino en su presencia. Buscar resguardo en Dios al amanecer no es una señal de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Es entender que las batallas más profundas se ganan antes de empezar, y que lo que el enemigo no logra percibir tampoco puede dañar. Quien ora temprano
no solo se cubre, también anula lo que estaba por suceder. Porque la protección más efectiva no siempre se ve, se activa en lo invisible. Si en este instante reconoces que necesitas comenzar cada día desde un lugar seguro espiritualmente, escribe en los comentarios esta declaración: hoy me escondo en Dios y el enemigo no me hallará. Escribirlo no es simplemente participar, es sellar con fe una decisión, buscar abrigo antes que defensa. Y si esto ha tocado tu corazón, espera lo que viene luego. Porque hay palabras que, cuando se dicen primero, pueden definir el desenlace de toda tu lucha interior. ¿Has notado alguna? ¿Ves cómo las primeras palabras que salen de tu boca por la mañana determinan el tono del resto del día? Y si esa primera expresión no fuera solo una frase cualquiera, sino una proclamación espiritual que puede abrir los cielos o dejar brechas en tu interior. Hay amaneceres que ya se sienten como una batalla desde el primer pensamiento. El alma se despierta cargada, la mente corre antes de que puedas orar, y el enemigo ya ha susurrado mentiras antes de que abras tu Biblia. Pero lo que muchos desconocen es que en ese primer instante, en esa palabra inicial, se establece una atmósfera, y quien la llena con la presencia de Dios toma el control del terreno espiritual. La primera palabra del día no es solo comunicación, es autoridad, es dirección, es una espada que no se ve. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 18 y 19 leemos: llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa instrucción no es solo una sugerencia decorativa, es una táctica espiritual. Ser llenos del Espíritu no sucede de forma automática, es una decisión diaria y muchas veces comienza con lo que sale de tu boca. Cuando tus labios se abren en gratitud, alabanza y entrega, no solo estás hablando, estás abriendo una puerta por la que el Espíritu entra y el enemigo se retira. Y en Santiago 4:7 se nos entrega un principio de guerra muy claro. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero no puedes resistir lo que no has anticipado, ni someterte si no comienzas por hablarle a Dios antes que al mundo. Las primeras palabras del día son semillas, y esas semillas pueden dar fruto de paz o de tormenta. ¿Qué clase de atmósfera has estado sembrando cada mañana con tus primeras palabras? La mente, al despertar, es como un campo aún cubierto de rocío. Todo lo que deposites en ese terreno húmedo florecerá a lo largo del día. La primera palabra que pronuncias es como una llave que activa un escudo espiritual alrededor de tu mente. ¿Y por qué es tan crucial lo que pronunciamos al despertar? Primero, porque las palabras no solo expresan, generan realidades espirituales. Cuando inicias el día exaltando la grandeza de Dios, estás ocupando el espacio que el enemigo deseaba llenar con su engaño. Segundo, porque el alma necesita reajustarse y lo primero que oyes, incluso de tus propios labios, determina si tu interior avanzará en fe o se sumergirá en la ansiedad. Y finalmente, porque la adoración al comenzar el día actúa como un altar secreto que silencia las voces extrañas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. Un ejemplo profundo de esta verdad está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat enfrentó una amenaza descomunal. 3 potencias militares se habían aliado para destruir Judá.
Desde una perspectiva humana, el desastre parecía asegurado. No había margen para armarse ni tiempo para organizar una defensa eficaz. Era una situación que, bajo condiciones normales, habría producido pánico, nerviosismo y desesperanza. Pero Josafat no actuó impulsado por el temor. No depositó su confianza en sus tropas ni buscó auxilio en reyes vecinos. Hizo algo que al mundo le parecería insensato. Convocó al pueblo, se postró en oración y decretó un ayuno colectivo. Y cuando llegó la hora de enfrentar al enemigo, tomó una decisión audaz y profundamente espiritual. Puso cantores al frente de su ejército. No colocó arqueros ni soldados armados, y al amanecer, cuando el ambiente aún estaba cargado de temor y tensión, lo que se oía no eran gritos de guerra, sino voces que se elevaban hacia el cielo. Cantaban: «Alaben al Señor porque su amor eterno permanece». ¿Y qué ocurrió? Algo invisible, pero totalmente real. El relato bíblico dice que Dios tendió emboscadas contra los enemigos. El adversario cayó en confusión. Las alianzas entre las naciones enemigas se rompieron. Se volvieron unos contra otros, y sin que Israel levantara una sola espada, la victoria ya estaba asegurada. Este pasaje no es simplemente una alegoría, es una clave espiritual. Cuando tu primera palabra del día es alabanza, el enemigo pierde enfoque. Las fuerzas oscuras que venían con planes contra ti se desorganizan y colapsan entre sí. El cielo no responde al temor, sino a la fe. Y cuando la adoración ocupa el primer lugar, la victoria no es una posibilidad remota, es una certeza. Y si tu lucha diaria no se gana con esfuerzo humano, sino con lo que eliges declarar antes de salir de casa. Poner en práctica esta verdad no requiere un ejército, pero sí una decisión firme. Cada mañana tienes la capacidad de definir la atmósfera espiritual que te rodeará. Empezarás el día lamentándote del cansancio o agradeciendo por estar vivo. Comenzarás hablando de tus conflictos o del Dios que reina sobre todos ellos. Tú eliges. El silencio que adormece el alma o la adoración que abre el cielo. Cuando tus primeras palabras son de rendición, honra o entrega, todo cambia. Es como si una atmósfera nueva descendiera sobre tu entorno. Las circunstancias no han cambiado, pero ahora tú estás envuelto en otra presencia. No se trata de fingir que no hay batallas, sino de adelantarse a ellas hablando con lenguaje de victoria. Así como Josafat fue testigo de cómo sus enemigos se destruyeron entre ellos antes de que él empuñara una espada, tú también puedes ver cómo las fuerzas que venían a quitarte la paz se disuelven ante una alabanza ofrecida desde temprano. Y si mañana, en lugar de mirar tu teléfono al despertar, miraras al cielo y dijeras en voz baja: «Este día le pertenece a Dios». El enemigo desea que comiences hablando del conflicto, pero Dios anhela que empieces declarando su presencia. Escribe esta frase en los comentarios como una llave espiritual para comenzar la jornada. Mi primera palabra del día es alabanza, no temor. Escribirlo no es solo participar con palabras. Es una decisión interna, una declaración invisible que tiene peso eterno. Y si esto es así, ¿qué pasa cuando no solo hablas, sino que entregas tu interior antes de pedir ser protegido? Y si el enemigo no entra por lo que haces, sino por lo que aún retienes en lo profundo del corazón.
¿Cuántas veces clamamos por cobertura divina sin antes haber expuesto nuestra alma a Dios? ¿Y si el verdadero escudo espiritual no se recibe, sino que se activa cuando decidimos soltar lo que cargamos por dentro? Existe una realidad espiritual que muchos aún no comprenden. No puedes pedir protección del cielo si a la vez estás ocultando dentro de ti cosas que Dios te ha pedido soltar. La oración más poderosa no es la que tiene muchas peticiones, sino aquella que se atreve a entregar lo más profundo. Y eso solo ocurre cuando antes de hablarle a Dios sobre tus luchas, le hablas de tu alma. También en Proverbios 4:23 se nos dice: cuida tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él brota la vida. No se trata de encerrarlo por miedo, sino de vigilarlo como quien sabe que allí se determinan los límites de todo lo demás. Si el corazón está dañado, todo lo que fluya de él, decisiones, pensamientos, palabras, también lo estará. Cuidar el corazón no significa esconderlo. Significa llevarlo cada mañana ante la presencia de Dios para que Él lo revise, lo sane y lo fortalezca. ¿Alguna vez comenzaste el día pidiendo protección sin primero rendir tu alma? Y si Dios no está esperando tu lista de problemas, sino que le abras por completo tu interior. Un alma que ora sin rendirse es como una casa con alarmas, pero sin puertas. Puede avisar cuando el enemigo entra, pero no puede evitar que lo haga. En cambio, el alma que se entrega por completo en la oración al amanecer es como una ciudad fortificada cerrada desde adentro. Lo que no proviene de Dios no encuentra entrada. ¿Qué es tan crucial rendir el corazón antes de pedir ser protegido? Primero, porque el corazón es el epicentro de todo. Desde allí brotan tanto la fe como el temor. Lo que conservas dentro de él determinará si oras desde la ansiedad o desde la confianza. Segundo, porque muchas veces el enemigo no necesita nuevos ataques. Si dentro de ti ya existen heridas sin tratar, emociones que aún no has entregado al Señor. Y tercero, porque solo cuando sueltas el corazón, Dios puede llenarlo de su paz. Y esa paz no es solo tranquilidad emocional, es una barrera espiritual que bloquea cualquier influencia que intente robarte el gozo. Un ejemplo profundo de esta verdad se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1. Ana, una mujer marcada por la esterilidad y la humillación, vivía en medio del dolor y la provocación constante. Su alma estaba abatida. Pero ella no fue al templo a quejarse, ni a buscar justicia por mano propia. Fue a derramar su alma delante de Dios. El texto dice que oraba en silencio. Sus labios se movían, pero su interior gritaba. Y lo que activó el poder de su oración no fue lo que dijo, sino lo que entregó. Ana vació todo lo que guardaba en su interior. Sus lágrimas no eran solo de dolor, eran el reflejo de una entrega total, y esa entrega activó una cobertura espiritual real. Desde ese momento, su vida empezó a transformarse, no solo en lo visible, sino en lo invisible. Y si la verdadera protección que estás buscando no depende de lo que pides, sino de lo que estás dispuesto a soltar. Puedes aplicar esto cada mañana de una manera sencilla, pero poderosa. Antes de presentar tus peticiones, haz una pausa. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor: te entrego mis pensamientos, mis heridas, mis temores. No quiero solo que me guardes, quiero que habites en mí. Y cuando dices eso sinceramente, le abres la puerta de tu interior. ¿Qué estás guardando dentro de ti
que quizás le esté dando al enemigo acceso. ¿Y si soltarlo fuera el primer paso hacia una libertad que aún no has conocido? Cuando decides entregar el corazón antes de enfrentar el día, te conectas con el diseño divino. Dios protege lo que le pertenece, y lo que le pertenece es aquello que ha sido consagrado, rendido y entregado a Él. Si conoces a alguien que enfrenta cada jornada en sus fuerzas, sin antes buscar el rostro de Dios, comparte esta verdad con él o con ella. Quizá hoy descubra que hay una protección disponible que nunca antes había activado, porque si el corazón puede abrir puertas al enemigo, ¿te imaginas lo que ocurre cuando eliges mover el cielo antes de que se mueva el mundo? Cuando la primera acción de tu día no es revisar mensajes, correr al trabajo o planificar el horario, sino inclinar tu interior. Te posicionas bajo un cielo abierto. ¿Qué pasaría si, al abrir los ojos, lo primero no fuera buscar al mundo, sino a Dios? ¿Y si el modo en que comienzas el día determina cómo el cielo se alinea a tu favor? Muchos oran como reacción a las tormentas, pero los que aprenden a orar antes del ruido son los que caminan bajo una cobertura que no se nota, pero todo lo cambia. Muchos oran cuando ya no pueden más, cuando los problemas los han superado, cuando han probado todo y nada ha funcionado. Pero Jesús no esperaba llegar al límite. Él oraba antes del caos, antes de la presión, antes de que el enemigo diera el primer paso. Jesús se anticipaba en el Espíritu. Su oración no era solo defensa, era estrategia espiritual, preparación profética, un paso adelantado a toda batalla. En Marcos 1:35 se revela un detalle poderoso de su forma de vivir. Muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Este versículo, a menudo leído rápidamente, es una mina espiritual. Nos muestra al Hijo de Dios levantándose antes que la luz, antes que el ruido, antes que los hombres intervinieran en su jornada. Buscaba el silencio, la intimidad, el espacio apartado donde el alma se alinea con el cielo. Y en esa soledad encontraba la fuerza para lo visible, fortaleza para lo que otros enfrentarían con ansiedad. Él lo enfrentaba con oración anticipada. Mientras muchos oran cuando la tormenta ya está encima, Jesús ya había hablado con el Padre cuando aún todo estaba en calma. Y por eso, en Salmo 27:1, leemos una declaración que no nace del impulso, sino de la comunión profunda. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Hoy hemos recorrido un camino sagrado. Cada enseñanza nos ha acercado un poco más a Dios. Recuerda, cada vez que invocas la misericordia de Dios desde el amanecer, estás renunciando a la carga del orgullo. Entregar todo a Dios no es perder, es ganar. La vida que Él solo en Él puede florecer. Si esta oración ha bendecido tu vida, te invito a que le des me gusta y la compartas con alguien que necesite escucharla. Juntos podemos extender este mensaje de fe y esperanza. Déjanos un comentario con tu amén si te has unido a esta oración, y si tienes alguna petición especial, escríbela para que podamos orar por ti. Recuerda que no estás solo, somos una comunidad de fe. También suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir más oraciones y mensajes que fortalecerán tu vida espiritual. Antes de que te vayas, quiero pedirte que no pauses este video. Quédate con nosotros unos minutos más,
dejando que la música te envuelva, y aprovecha para dedicar un momento de alabanza y agradecimiento al Señor por este día. Levanta tu voz y expresa cuánto lo amas, cuánto agradeces por su provisión y por su constante presencia en tu vida. Recuerda que lo que no se agradece se pierde, y hoy es el momento perfecto para agradecer por todo lo que Dios ha hecho por ti. Gracias por haber orado conmigo. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Si esta oración ha sido de bendición para ti, te invito a seguir fortaleciendo tu fe. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y acompáñanos en otra oración que llenará tu corazón de paz y esperanza. Dios tiene más para ti. No te detengas aquí. Sigue creciendo en su presencia y descubriendo las maravillas de su amor. Que Dios te bendiga. Amén.